en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. A esos sabios del mundo es a los que se refiere. Y a esos son a los que Dios les oculta la verdad. Hermanos, si nosotros vemos y entendemos por qué las parábolas Jesucristo las empezó a dar, fue un acto de juicio y de misericordia a la vez. ¿Por qué? Porque al pueblo que ya había decidido en su corazón, habiendo visto los milagros, habiendo escuchado la sabiduría de Jesucristo, decían, no, Él es nada más un hombre sabio. Pero ¿qué pasó? Empieza Jesucristo a contar las parábolas, ¿por qué? Porque a esos soberbios, a esos sabios en su propia opinión, no iban a ver la verdad. Fue un juicio. Hasta aquí llegaste. Pero también fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque si los seguía exponiendo la verdad, su corazón ya no iba a cambiar. Iban a sufrir mayor condenación. Duro, pero real. ¿De qué sabios queremos ser? ¿De los que somos sabios con sabiduría de Dios por gracia y misericordia de Él? ¿O de los sabios en nuestra propia opinión? En decir, no, Dios no quiso decir eso. Dios ama a todos. ¿Cuál es la bandera en muchas congregaciones cristianas hoy en día? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso es Gandhi. Pero nos gusta, nos endulza el oído y entonces es nuestra bandera para ir hacia adelante. Y la gente no cambia, ¿por qué? Porque llevamos sabiduría de hombre y no sabiduría de Dios. Dice MacArthur, las predicaciones duras suavizan el corazón de los hombres. Las predicaciones suaves endurecen el corazón de los hombres. Necesitamos atender a la verdad. Esos susodichos sabios son los que de su propia frente, se ven en el espejo y dicen, ¡guau, qué guapo soy! Se ven en sus propios pensamientos y dicen, ¡guau, qué sabio soy! Es más, hasta le gano a Dios. Esos que se creen más amorosos que Dios. ¡Ay, no! No le digas eso al pecador. Hay mucho más amor en hablar la verdad que en tratar con dulzuras mentiras, con dulces mentiras, porque los estamos exponiendo a la condenación eterna. No somos los que salvamos, nosotros no hacemos la obra, pero nos envió Jesucristo a predicar la verdad. Tengamos cuidado de nuestro propio yo. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra de Dios, porque ese mismo corazón que te lleva a creerte muy bueno y a creer que eres digno de salvación porque escogiste a Dios y no entiendes que eras digno de condenación, te va a llevar a tergiversar toda la palabra. Hay una mala concepción de la Biblia, por ejemplo, cuando se les dice, es un manual de vida. No es un manual de vida. Es la historia de redención, de la glorificación de Jesucristo, cuando redime al hombre. ¿De ahí aprendemos para vivir? Sí, pero no es un manual de vida. Porque en el momento en que lo vemos así, lo vemos como al hombre en el centro de la Biblia, y no a Jesucristo, que es Él el que debe de ser honrado. Esas preconcepciones de Dios mismo, como les decía, nos llevan a tener un ídolo en nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a tergiversar lo que realmente Dios es. ¿Cómo es? Justo, misericordioso, amoroso. Con ira. ¿Cómo es? Dios se aira contra el pecado, pero también contra el pecador. En nada ayuda a decirle al pecador, mira, Dios te ama. Porque si es así, entonces ¿por qué va a terminar en el infierno? No es así. No nos engañemos. Cuidémonos de nosotros mismos, de esas malas interpretaciones que nosotros mismos damos.
Decía un predicador, cuando de repente estés frente a la Biblia y se te ocurra alguna nueva interpretación de la Biblia, cuidado. Checa otros versículos de la Biblia. Y si no encuentras respaldo, busca doctrina. Y si no encuentras respaldo, vete a la iglesia primitiva. Y si no encuentras respaldo, hermano, eso proviene de ti, no de Dios. Tengamos cuidado. Hay muchas falsas enseñanzas como estando entre dos o más reunidos, ahí está Dios. Bueno, y sacamos de contexto que está hablando de la disciplina. O las declaraciones, la metafísica. ¿Por qué? Porque son interpretaciones que nos acomodan. Pero cuando atendemos realmente a la palabra, vamos a entender que Dios es soberano. Y es Dios el que en su gracia y misericordia se revela al hombre. Nosotros no escogimos a Dios. Es Dios quien nos escoge. ¿Es Dios quien va a poner esa humildad? Sí. Pero eso no nos debe de llevar a quedarnos con los brazos cruzados. Hermano, hay una difícil de entender, no he encontrado uno que lo pueda explicar suficientemente bien, entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero lo cierto es que la Biblia habla de ambas. Y si nosotros no estamos esforzándonos por escudriñar la palabra, por tener esa relación con Dios, humildemente buscando la voluntad de Dios para nosotros, hermanos, cuidémonos, porque quizás no tengamos ese fruto, porque quizás no seamos salvos. Pero tampoco tengamos miedo de acercarnos a Jesucristo, porque Él no va a rechazar a un corazón contrito y humillado que se acerca a Él. Ese fue el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre lo comió y entonces ya cree tener la sabiduría para decir que es bueno y que es malo. Hay un ejemplo que John MacArthur pone y que me encanta. Dice, así se juntaran todos los más sabios del mundo, esos científicos que sin duda tienen un mérito por esa sabiduría, y entraran a esta habitación y me buscaran conocer, pues podrán hacer teorías, podrán hacer deducciones, podrán inferir ciertas cosas de lo que hablo, de lo que digo, de cómo me muevo. Pero no me van a conocer si yo no me decido a hablarles a ellos y mostrarles lo que pienso, lo que digo, etc. ¿Cuánto más Dios? No se llega al conocimiento de Dios a través de la razón humana, ni tampoco a través de las emociones, ni tampoco a través de los sentimientos. Uy, no, es que ahora sí se sintió la presencia de Dios. No. Se conoce a Dios a través de su palabra revelada. ¿Por qué? Porque Él es soberano y así determinó revelarse. Simple y sencillamente, Él se reveló a quien decidió revelarse. ¿A quiénes? A los humildes de corazón. Esa palabra, niños, del hebreo, se refiere a bebés. En la versión inglesa, en la versión inglesa de King James, aparece como niños o niñitos o pequeños niños. Y es como que más adecuada a cómo debemos de ser. Depender de Dios, entender que sin Él no podemos dar nada, no podemos sobrevivir. Podremos pasar una vida aceptable aquí, pero la condenación eterna es segura si no nos acercamos a Dios con humildad y con un corazón manso. Pablo decía, todo esto lo tengo por basura. Lo que muchos hoy tienen por trofeos y por diplomas, Pablo lo tuvo por basura, conociendo a Cristo. Que nos haga reflexionar esta palabra para poder entender cómo Dios demanda humildad en nosotros. Ese corazón
Si no está dando frutos, busquemos a Dios y busquémoslo más y más y más. Porque de no hacerlo, hermanos, corremos el riesgo de que se endurezca nuestro corazón. Hay muchos ejemplos que hay de cómo se ha desviado la Biblia, pero ya habrá ocasión de leer, de explicarlos en otra ocasión. Vamos a orar. Pero a ver, espérame. Sí. O sea, entonces eso de lo del niño, Uh-huh. o sea, se refiere justo porque, o sea, a bebés porque, o sea, porque un bebé, pues que, o sea, depende siempre de sus papás, porque siempre está dispuesto a aprender, porque, o sea, porque él mismo sabe, pues que, no, o sea, se cree incapaz, pues. Uh-huh. ¿Se sabe incapaz? Ajá, se sabe incapaz. Depende de todo, el papá es el que le da la confianza, el papá es el que lo cuida, lo protege. Ajá, y por eso dice, o sea, que seamos así, ¿no? Como, y obviamente a esos sabios, pues se refiere, por ejemplo, a los científicos, a los ateos, a un tipo Freud, o sea, ese tipo de personas, o sea, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Porque, pues, o sea, también pueden ser, pastores incluso. Exactamente. Sí. ¿Quién es el mejor teólogo? ¿El que escribió el libro? No. El teólogo es el conocimiento de Dios. Teología es tu conocer, es la ciencia que te busca, te lleva al conocimiento de Dios, es el logos, el conocimiento de Dios. ¿Quién conoce mejor a Dios? Pues, no sé, o sea... Satanás. Él tiene mejor teología que todos los teólogos juntos, tiene mejor teología y no obstante está perdido. ¿Por qué? Por su soberbia, por su falta de humildad. Ok, ya. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿No? Bien. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos muestras cómo tu gracia, tu soberanía, Señor, nos llevó a ser de hijos de condenación a ser hijos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque sin explicación, sin merecimiento alguno, Señor, nos has llevado a la gracia. Gracias te damos, Padre, te rogamos que esta palabra, Señor, surta efecto en nosotros, que nos lleve al arrepentimiento, si esa es tu voluntad, para que podamos, Señor, ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, te bendecimos y te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.